Implementa BIM para lograr una mayor rentabilidad en tus proyectos. Soy María José Tesanos, CEO de MDT Arquitectura, y te doy la bienvenida al podcast de BIM Online. Estoy aquí para compartir contigo mis conocimientos y experiencia trabajando en proyectos con BIM para que puedas tomar acción y avanzar en el proceso de implementar BIM, que traerá más eficiencia y productividad a tus proyectos. ¿Qué infraestructura se necesita para comenzar a trabajar con BIM? Esto es una consulta que nos llegó a través de la web. Ustedes saben que pueden acceder desde bimonlineui.com/podcast y dejarnos ahí la consulta para que nosotros la podamos procesar y la respondo entonces en uno de los episodios. Y bueno, eso es justamente el objetivo de este podcast, el poder responder a todas sus consultas, a las consultas que surgen naturalmente cuando uno piensa en trabajar con BIM o en comenzar con BIM, y justamente poder acelerar ese proceso, ¿no? Primero yo les voy a contar las especificaciones de lo que dice Autodesk respecto a los requerimientos, ¿sí? para sus software, y después les voy a contar mi experiencia y la experiencia en el estudio, que es lo que nosotros usamos. Autodesk lo que dice es Microsoft Windows 10 de 64 bits y de ahí en adelante, memoria de 384 a 512 GB, y para Revit 2020 procesador Intel Xeon o i-Series de uno de varios núcleos para renderizado. Para renderizado debe consumir absolutamente todos los núcleos, pero si no usas los modelos para hacer renders, este punto no debería preocuparte. Y obviamente cuanto más velocidad tenga el equipo, mayor va a ser el rendimiento. 30 GB de espacio libre en disco, memoria RAM, y les voy a dejar abajo en la descripción del episodio estas especificaciones de Autodesk. Conexión a internet para el registro de la licencia y la descarga de los componentes obligatorios. Ustedes saben que, por ejemplo, Revit trae familias de elementos cuando uno lo descarga. Y una tarjeta gráfica básica. Respecto a la conexión a internet, consume mayor velocidad y mayor rendimiento si se está trabajando en la nube, pero yo no recomiendo trabajar con worksets en la nube, ¿sí? Y subir las actualizaciones del modelo con determinada frecuencia. Nosotros en el estudio no trabajamos con worksets, que para quienes no saben, worksets es una forma de trabajo entre un equipo para Revit, en donde los miembros del equipo pueden estar interactuando dentro del software de forma dinámica. Sinceramente, nosotros en el estudio no trabajamos así. Consume espacio, consume tiempo, consume velocidad de conexión, y hay otras formas de trabajar mucho más dinámicas cuando los procesos están claros, y se actualiza entonces el modelo en la nube con determinada frecuencia. Nosotros trabajamos con archivos vinculados, no trabajamos con worksets. Respecto a las licencias, yo siempre digo que primero conocer los objetivos de para qué quiero implementar BIM o para qué quiero usar una licencia nueva, y saber los usos de BIM que existen. Ustedes saben que se dice que BIM tiene 7 dimensiones. Esto lo vamos a desarrollar en otro episodio para que este no sea muy largo. Pero primero conocer los objetivos. ¿Qué es lo que me puede aportar a mí BIM como profesional o como empresa? Y una vez que yo tengo claro para qué, entonces puedo salir a elegir una de las tantas herramientas, uno de los tantos software que el mercado tiene disponible. Hoy en día hay una variedad enorme, y esto lo que nos va a evitar, en definitiva, son gastos innecesarios. Hace un tiempo hablaba con un cliente que me decía que había comprado una licencia de Revit y no la habían usado en su empresa, la habían dejado en un cajón porque no habían sabido darle ese uso, ¿no? Y la realidad es que
que Revit no es para todo el mundo, ¿sí? No todas las licencias son para todo el mundo, hay que ver específicamente cuáles son esos usos y esos objetivos, y entonces ver qué licencia es la más adecuada. Si sos empresa constructora, seguramente no generes información, sino que la gestiones. Entonces hay herramientas de gestión de información y de planificación que son mucho más adecuadas que una herramienta como Revit o como ArchiCAD, que son generadores de información, ¿sí? Entonces, como digo siempre, primero saber para qué, y después entonces incurrir en un gasto en una licencia. Lo otro que hay que tener en cuenta es que hay licencias que son gratuitas, ¿sí? Visualizadores, por ejemplo, de modelos que permiten trabajar con un cliente que no maneja nada de BIM, no tiene ninguna licencia y lo que quiere solo es ver el modelo. No precisa tener una licencia para manejar el modelo, para poder analizarlo. Solo con verlo y comunicar las incidencias alcanza, y para esto hay visores gratuitos y licencias que obviamente tienen su función de pago mucho más desarrollada, pero con la licencia gratuita alcanza solamente para poder cumplir este objetivo. Si querés saber más sobre eso, escribime por mensaje privado y te paso un detalle de estos visores o de cualquier consulta que tengas con respecto a las licencias. Y luego también hay que tener en cuenta que hay trials de las licencias para poder probarlas y conocer si efectivamente es la licencia que estás necesitando, o capaz que no ese es el software y tenés que pasarte a otro. Sí que es cierto que estos requerimientos que leía eran de Autodesk específicamente para Revit, que es la herramienta más usada, ¿no? Pero después para licencias como Navisworks, por ejemplo, sí se requiere una PC con mayores requerimientos, como por ejemplo una tarjeta de video o una tarjeta gráfica un poco más desarrollada. Pero en resumen, depende del tipo de trabajo del tipo de proyecto que estés desarrollando, que vayas a realizar, y del tiempo en el que estés haciendo esta consulta también. Tener en cuenta que ahora es septiembre de 2021, pero seguramente si escuchás esto en 1 o 2 años o más, estas especificaciones cambien, porque la tecnología justamente lo que tiene es que está evolucionando constantemente, y seguramente estos requerimientos más adelante sean otros. Ahora, ¿cómo comencé yo? La primer PC que tuve para trabajar con Revit era una PC muy básica que había comprado a través de una tienda de tecnología muy conocida en la web, y tenía Windows 7 y una tarjeta gráfica, y con eso usaba Revit 2018 y después pasé a Revit 2020. Obviamente Navisworks no me funcionaba en esa PC. Después obviamente pude cambiarla, y después, bueno, fuimos comprando más equipos para el estudio, y ahí ya con requerimientos un poco mejores para justamente mejorar el rendimiento y que además funcionaran todas las licencias que usamos. Lo que hay que tener en cuenta es que trabajar en la nube consume más velocidad y más recursos, y es necesario solamente para el intercambio de información y para la comunicación, ¿sí? Muchas veces hay que pensar cuándo es necesario y cuándo no es necesario, y nos podemos estar ahorrando este tiempo. Y también tener en cuenta que cuanto mayor es la complejidad del proyecto, vas a necesitar herramientas más sofisticadas o más avanzadas, ¿no? Seguramente no te alcance solo con un software. Como dije, tener en cuenta que a medida que pasa el tiempo la tecnología va avanzando, y seguramente si estás escuchando este podcast dentro de unos años, los requerimientos puedan llegar a ser otros. Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de suscribirte para recibir más contenido de BIM. Te espero en el próximo episodio con más proyectos, más experiencias compartidas y mucho más BIM Online.